Hola hermanos, Jesús los bendiga. Eh, Quería decirles que sigan adelante en Jesús, que sigan buscando a Jesús, a Él, no a los hombres, que solo Él es el camino, la verdad y la vida, que necesiten de Él, que se esfuercen en buscarle, en tener su Espíritu Santo, que es el sello de que son hijos de Dios, que, que sigan adelante buscándole con toda severidad y con toda necesidad de encontrarlo, porque al verlo hay poca fe verdadera en la tierra. No es que no haya fe verdadera, porque Dios sí está, solo tienen que ir a Él, pero nadie va de verdad a Dios. Hay poca fe verdadera, hay poca vida verdadera en los corazones de las personas. Todo más se afirma en lo falso, en lo de esta tierra, en lo que aparenta ser verdadero, en lo muerto, todo lo de esta tierra. Hasta los verdaderos que se creen verdaderos cristianos, hijos de Dios, están muy aferrados su corazón a esta tierra, no a lo santo de Dios, no buscando el espíritu de Dios, en lo espíritu, en lo verdadero, en lo real, sino en lo muerto, en lo que no es del espíritu. Todos, como dice a la vez, todos se apartaron, no hay ni tan solo uno que busque a Dios. Porque sepulcro abierto es vuestra boca, porque así es hoy en día, porque en vez de hablar de cosas de Dios, nos dedicamos a hablar de cosas del mundo, en vez de testificar lo de Dios, testificamos al mundo, hablando de las cosas del mundo, de los quehaceres, de los trámites y esas cosas, y eso hablamos de hermanos entre hermanos, o supuestos hermanos. Nos dedicamos a hablar cosas del mundo, de lo que se vio en la televisión, y si no ven televisión se dedican a hablar de las cosas que hacen, y no de lo de Dios. Como dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué se habla hoy en día hasta los que se creen hijos de Dios? Cosas del mundo, cosas que no son de Dios. Y eso es lo que hay de la abundancia en su corazón, abundancia del mundo, abundancia de lo que no es de Dios. Porque si hubiera abundancia de lo que es de Dios, abundancia del Espíritu de Dios en su corazón, hablarían de Dios, hablarían de lo que es de Dios, aún en sus tiempos libres, si le llaman libres. Porque de Dios no queremos ser libres. Si lo amamos, queremos estar con Él y en Él para siempre. Porque en Él hay libertad. Y Él es la libertad. Y en Él somos libres de verdad. Pero si vosotros pensáis que cuando estáis en lo de Dios, estáis en su obra y estáis ocupados en eso, pero después llega el momento de ser libres, o sea, no encontráis la libertad en Dios, la verdadera libertad que es en Dios, y es libertad. Para vosotros la libertad de Dios no es libertad, sino que la libertad está en el mundo. Cuando podéis hacer lo del mundo, estáis libres en vuestros corazones. Es porque vuestro corazón en Dios está preso, porque el pecado, el diablo, en la presencia de Dios se encuentra preso, porque no puede hacer nada, porque la presencia de Dios es mayor, y Él se encuentra preso en su presencia. No haya libertad de hacer pecado en su presencia. Asimismo está vuestro corazón, si se halla así cuando está en las cosas de Dios. Se halla preso, porque no puede hacer pecado, porque no puede hacer lo que le agrada a ese corazón, que es del mundo en realidad. Pero más si vuestro corazón es de Dios, haya libertad en las cosas de Dios, hace lo que a Él le agrada, porque es del Espíritu de Dios. Pero cuando el corazón es del mundo, claro, aunque finja ser de Dios, en las cosas de Dios se halla preso, y eso lo sabe cada uno de sí mismo. Ve tú cómo te encuentras en las cosas de Dios, cuando haces lo de Dios o cuando hablas lo de Dios. Si no te hallas preso en eso, si no hallas que ahí estás solo haciendo por cumplir,
si tú lo haces así, te sientes así, aún tu corazón no es de Dios, aún en él se encuentra el espíritu del mundo, más fuerte que lo de Dios. Aún no naces en Dios, aún Él no está en ti. Pero si tu corazón cuando hace lo de Dios se agrada, y cuando está en el mundo está preso, se halla preso, encarcelado en este mundo de pecado, porque a tu corazón no le gusta el pecado, y aquí se halla mal, aquí en el mundo se halla mal, hablando lo del mundo se halla preso, hablando todo lo del mundo está mal, se siente mal, se siente atado al mundo, se siente atado a este mundo lleno de pecado, porque es de Dios y no es de este mundo. Y el espíritu que te hace y te forma es de Dios y no se agrada de lo del mundo. No haya ciencia ni verdad en lo del mundo. Todo para él es falso y lo ve con verdadera vista espiritual de Dios. Eso es si eres de Dios. Pero si eres del mundo, te agrada de lo del mundo. Y lo del mundo es para ti satisfactorio en tu corazón. Ve tú cómo estás. Pero si eres verdaderamente de Dios, lo de Dios te agrada. Y lo del mundo lo hallas horrible, horrendo y no agrada a tu corazón. Y te hallas preso en este mundo. Más el que hace las cosas del mundo y haya libertad en este mundo y se haya agradable a este mundo, vea bien dónde está su corazón. Porque ese corazón le agrada el mundo. Y aún está el espíritu del mundo en él. Y aún que te creas hijo de Dios y cuando haces lo de Dios te cuesta o lo hayas un sacrificio a Dios hacerlo, ve bien dónde está tu corazón, ve bien cuál es el espíritu que te da vida, porque hay dos espíritus que son los que están en este mundo y solo uno es de aquí, que es el espíritu de Satanás. Y es el espíritu del mundo, el que te hace estar a gusto en este mundo, el que le gusta el pecado, el que se agrada del pecado y le desagrada lo de Dios, y si lo hace se esfuerza porque le teme a Dios y no puede hacer lo que Dios no quiera que él haga. Ese es el espíritu de este mundo. Y el otro espíritu no es de este mundo, pero está en este mundo para dar salvación y vino a buscar lo que se había perdido, y es el espíritu de Jesús, el espíritu de Dios. Y él no se agrada de lo del mundo, y ese espíritu no se encuentra agradable en este mundo, no le agrada a él este mundo, pero está aquí solo para cumplir la voluntad de Dios, para hacer y predicar el Evangelio y hablarlo de Dios lo verdadero. De eso se agrada a él, de hacer la voluntad del Padre. Ese es el espíritu de Dios, no es de este mundo, pero está aquí, y el que va a él y le busca lo hallará y lo encuentra, y Jesús entrará a su corazón y él los hará hijos de Dios por medio de su espíritu. Y ese espíritu se desagrada de las obras del mundo y de todo lo del mundo. Sé tú de Dios también y agrádate de Dios, de las cosas de Dios, no de lo del mundo. Que el mundo sea un peso en ti, que sea un peso en tu corazón, que hay y veas todo ese pecado que hay en el mundo y nada de eso te agrade a ti, ni tengas ganas de hacerlo, ni envidies sus obras, porque no tienes nada que envidiarle al mundo si de verdad eres de Dios. Tú tienes obras y cosas eternas y más grandes para ti, pero no son de aquí, no son de este mundo, son de Dios. Y contigo Dios está, para que después tú con Él estés. Pero todo tiene su tiempo. Este mundo es para predicar el Evangelio de Dios, es para hacer su voluntad. Y si tienes el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que te hace hijo de Dios, así lo vas a sentir en tu corazón, que para eso es este mundo, que nada valioso hay en él, que nada te importa de este mundo, nada, y todo te desagrada de este mundo. Tú lo que quieres es hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera matarte, ni siquiera hacer esas cosas, solo hacer la voluntad de Dios, hasta que Dios quiera estar aquí y hasta que Dios te lo permita a predicar su evangelio y te va a dar palabra. Ese es el espíritu de Jesús y el espíritu de Dios. Pero si en ti está el espíritu del mundo, el espíritu que le gusta la mentira, la angustia, hay odio en ti, hay venganza, hay miedo, hay lujuria, hay deseos de la carne. Ese es el espíritu del mundo y ese es el espíritu del diablo. Y si eso está en ti, claro que no vas a ser de Dios y vas a estar agradable en este mundo porque te va a gustar las cosas del mundo, lo de la carne. En ti va a haber duda y miedo.
Pero que no sea así, que esté el Espíritu de Jesús en ti. Ya no vivimos por el Espíritu del mundo. Si somos de Dios, vivimos por el Espíritu de Dios, que es Jesús, que es santo, que es puro y no se agrada de las obras del mundo. Pero si aún dices que eres de Dios, pero aún te agrada de las obras del mundo, y no vas a Dios y no te agradas de lo de Dios, no eres de Dios en verdad. El espíritu que hay en ti es el espíritu del mundo, que es Satanás, que es el espíritu que le agradan las cosas del mundo, las obras de la carne, y en esos haya su satisfacción y su agrado. Mas en las cosas de Dios se haya preso y atado, haya que es una obligación hacer esas cosas, porque no le agradan y no son de su gusto hacerlas, porque es el espíritu del diablo. Y para él es obligación hacer las cosas de Dios, lo que Dios quiere hacer, la voluntad de Dios es obligación, aunque igual tiene que hacerla, porque él es siervo de Dios. Es solo un espíritu que debe cumplir la voluntad de Dios y lo que Dios le permite hacer. Así te sientes tú, si tienes el espíritu del diablo, el espíritu del mundo, aún trabajando en ti. Aún sientes peso en hacer la obra de Dios, aún sientes peso a hablar de Dios, aún no es agradable a tu corazón. Pero si tienes verdaderamente el Espíritu de Jesús en ti, Él se agrada de la verdad, se agrada de todo lo que es verdad, porque es el corazón de Jesús que te forma, es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Solo hay espíritus que te dan vida. O vives por el espíritu del mundo o por el espíritu de Dios. O estás condenado con el espíritu del mundo para siempre. O estás salvo con el espíritu de Dios para siempre. Ahí ve tú lo que eliges y a quién buscas. Y quién es tu verdadera necesidad y a quién amas en verdad. Recuerda el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces amémonos como hermanos unos a otros igual, y a Dios sobre todas las cosas. Y si ese amor es verdadero en nosotros, podemos amar a Dios y cumplir y hacer su voluntad y sus mandamientos, y aborrecer lo del mundo y todas las obras del mundo. Porque algunos piensan que es exageración dejar de ver televisión y todo lo que el Señor abomina y donde el diablo alimenta sus mentes de pecado, de mentira, de lujuria, de todo lo que le aborrece el Señor. Eso hace por medio de la televisión. Otros por juegos de videos. Si amáis al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y fuerzas, tenéis el poder para dejar todo eso. Pues yo no lo digo que sea grande, pero les digo que con el amor a Dios he podido dejar todo lo que algún momento mi corazón amó, de ver televisión, de juegos de videos, de tantas cosas, por amor a Dios, porque si lo amas de verdad, ahí está la fuerza para poder seguir y seguir hasta el final. Y como dice, el que permanece hasta el final será salvo, porque hay que prevalecer hasta el final. Pero el que se aparta, se olvida y se apaga su amor de Dios, es porque él se apartó de Dios, no Dios de él. Porque el que hace pecado, él elige y se aparta de Dios, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero si el pecador se va al pecado, Dios no puede seguir con él, porque él se apartó de Dios. Porque si hace lo bueno, en Dios está, porque Dios es lo bueno. Pero si hace lo malo, se fue de Dios, porque Dios no es lo malo. El diablo es lo malo, y se fue al diablo, porque Dios es espíritu, y el espíritu es el hacer. Y si tú haces lo malo, te vas al espíritu del mal. Y si tú haces lo bueno, estás en el espíritu del bien y santo, que es Dios. Aprende lo del espíritu, lo de la verdad, no palabras humanas, no enseñanzas humanas que pueden ser corrompibles, sino lo espiritual, que es lo que es de Dios. Y el espíritu es la verdad. Y si tú haces la verdad, lo justo y lo verdadero y lo santo, permaneces en Dios. Y si tú haces lo falso y lo malo y el pecado, permaneces en el mundo y en el diablo. Ve tú en qué se agrada tu corazón y de a dónde es tu espíritu, si es de Dios, de lo verdadero y lo santo, o si es del diablo, de lo abominable y del pecado que aborrece Dios.
Ve tú donde estás, ve tú donde está tu corazón, aprende a buscar lo bueno y a hacer lo bueno y agradarte de lo bueno. Por ti mismo jamás podrás, solo si buscas a Jesús y lo tienes a Él. Recuerda las palabras que Él dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, si no es por mí, si no es por Jesús. Si no lo tienes a Él no puedes, no podrás jamás. Nosotros por nosotros mismos no tenemos gracia ni somos salvos. La gracia es por nuestro Señor Jesús. La salvación es por nuestro Señor Jesús. Y por Él somos hijos de Dios. Aprende estas reglas y podrás buscarle en todo corazón y verdad. Aprende lo santo y podrás encontrar a Dios. Búscalo, hazlo santo, haz sus obras santas, porque son suyas, no tuyas. Pero si tú las haces, en Él estás y en Él permaneces. Y si tú haces lo del mundo, no estás en Él y permaneces en el mundo. Y nadie que esté en el mundo será salvo, sino será perdido para perdición y para muerte. Pero el que permanece en Dios, en el Espíritu de Dios permanece, y el Espíritu de Dios no es de este mundo. No le agrada al mundo, y el mundo lo aborrece. Y Él también no se agrada del mundo. No sigue al mundo, no es igual al mundo, se comporta diferente, porque no es del mundo, pero sí ama al mundo y lo quiere salvar, pero no se va a unir al mundo ni lo va a seguir en sus obras. Se aparta del mundo y de todos los que hacen las obras del mundo, pero les habla la verdad para salvarlos, pero después de cierta cantidad de persistir en hablar la verdad y no es tomado en cuenta, se aparta, porque no puede estar en medio del mundo ni de sus obras abominables ante Dios, porque Él es de Dios y se agrada en lo de Dios, en lo santo y verdadero. Así es Jesús, así es el Espíritu de Jesús, así son los hijos de Jesús, así son todos los que permanecen en Jesús, en la verdad y en Dios. Búscale, aprende a buscar lo santo y lo verdadero, persiste en lo verdadero. Sé de Dios y de lo santo, no del mundo y de lo abominable y del pecado, que tu corazón se agrade de lo de Dios y no de lo de abominación del mundo. Aprende a buscar la verdad, sé de la verdad, sé de Dios. El que habla verdad de Dios es, el que habla el Espíritu de Dios, que es santo y verdadero, de Dios habla, y lo de Dios ama, y lo de Dios sigue, y a Jesús lo tiene en su corazón, y por Jesús es salvo, y a Él es toda la gloria. El que ama lo del mundo, y ama el pecado, y se complace del pecado y de sus obras, y se conversa con el pecado y lo del mundo y se entiende con él y comparte con él, del mundo es y de Satanás es y está condenado y no agrada a Dios en sus obras. Y ama lo del mundo y lo que es del pecado. Aprende a amar a Dios, busca a Dios y ámalo en verdad. No finjas amarlo, no finjas ser de Él. No ames más tu propia apariencia y tu cuerpo, porque muchos están acostumbrados a que pidan por ellos, piden por sus enfermedades, piden por sí mismos. No piden por los demás, no piensan en los demás, no aman más a Dios que a sí mismos, no aman más al espíritu que a la carne, porque son del mundo, y el mundo los ama, y en él se entienden, y el mundo los entiende. Pero el que es de Dios ama al mundo, no se ama más a sí mismo, ama más a sus hermanos, ama más salvar a las almas, ama más a Dios sobre todas las cosas, y no pide por sí mismo, sino que en sí mismo pide la voluntad de Dios, que si es para estar bien ahora o estar enfermo mañana, hágase la voluntad de Dios, porque de Dios soy, y del Espíritu de Dios soy, y para su voluntad estoy aquí, porque soy de Jesús, y Jesús para su voluntad está aquí. Y para eso estuvo aquí, y para eso sigue estando su Espíritu aquí. Y el que tiene su Espíritu, para la voluntad de Dios está. No para sí mismo, no para preocuparse de sí mismo, ni amarse a sí mismo. Dios lo tiene claro escrito. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
no te complacerás del pecado, porque ya estás muerto para las obras del pecado, porque junto con Jesús fuiste crucificado para morir al pecado y vivir al Espíritu. Pues que así sea. Pero si vives al pecado y vives a tu carne y no amas al Señor tu Dios con todo, tu alma y mente y espíritu, y a tu prójimo aún no lo amas como si fueras tú, y aún más que a ti deberías ser, aún no eres de Dios. Aún tu corazón está en tinieblas, aún no hayas luz en ti, aún no hay bien en ti, aún tu corazón está oscuro y perdido y engañado. Pero si haces las obras de la luz y haces las obras de Dios y lo que Dios te manda por el Espíritu, no por palabras muertas, porque si entiendes la Biblia con palabras y el espíritu del mundo, no entenderás con muerte, con el espíritu de muerte, porque las palabras escritas y las palabras habladas también pueden ser corrompibles, porque son del mundo, pero de lo del espíritu jamás es corrompible, porque lo del espíritu son palabras espirituales que se sienten en el corazón y se entienden en el corazón, y es un sentir del espíritu, y eso es santo. Pero todo lo de este mundo, la traducción de la palabra del espíritu de vida, que es del espíritu, que Jesús la hizo por el espíritu, tradujo esas palabras al lenguaje humano. Y así también, que lo que es del espíritu lo traducen al lenguaje humano y lo traducen desde el espíritu al humano, los verdaderos hijos de Dios. Eso es santo y eso es del espíritu de Dios. Pero si a ti te traduce algo, que eso que está ahí traducido en lenguaje humano, te lo traduce el espíritu del diablo, te lo traduce a muerte, y es letra de muerte. Porque la letra mata, el espíritu vivifica. No hables en la letra, no entiendas en entendimiento humano, porque el entendimiento humano es el espíritu del mundo, y eso te da muerte. No entiendas la letra de la Biblia con entendimiento humano. No la hables con entendimiento humano. No la leas por lo que dice humanamente, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, si el espíritu toma esa letra de ahí y la interpreta por el espíritu, es vida, pero el Espíritu Santo. Pero si el espíritu de muerte, el espíritu del mundo interpreta esa letra, es muerte. Ten cuidado, escudriña los espíritus, eso lo enseña Dios. No creas a cualquier espíritu, porque el espíritu del anticristo ya está desde hace mucho tiempo. Y todo espíritu del anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios y por medio de él somos salvos. Y se da gloria más a sí mismo que a Dios. Porque el que es del espíritu de Cristo sabe que Jesús es el Salvador y por él somos salvos y a él es toda la gloria. Pero el que no es así está envanecido, nada sabe, nada entiende y nada tiene. Ve en el espíritu, no en lo del mundo. Los amo, mis hermanos, y les hablo verdad, para que busquen a Dios. No se dejen guiar por las apariencias, por las riquezas físicas, por lo muerto. Porque muchos piensan y representan piedad defendiendo a alguien que no tiene muchas riquezas, o que lo hacen sentirse mejor por sus palabras humanas. Pues no es así. Pues si no tengo muchas cosas, no importa. Aunque en realidad puedo tenerlas, no importa. Dios sabe. Pero en mi corazón es porque no soy de aquí ni me importa. Pero en Dios, lo verdadero es lo santo y lo de Dios. Y eso es lo que vale, no lo del mundo. Tu visión que no sea del mundo, sino de Dios. Y en Él encontrarás paz y verdadera fuerza para permanecer en Dios, para buscarle y para hallar su verdadero Espíritu Santo, no otros espíritus, que de Dios son, porque el diablo es espíritu y también es de Dios, y Dios lo tiene ya lo condenó por su rebelión, y también lo tiene para recibir a todos los que se condenan a sí mismo y lo siguen. Pero Él no es mayor que Dios. Él no puede más que Dios.
Él no puede desobedecer a Dios. Así que aprende a quien obedeces. Y aquellos que se creen malos y que les gusta el mal y les gusta ser malos y dicen yo soy de Satanás e igualan a Satanás con Dios, no es así. Satanás es un siervo de Dios y tiene que obedecerle en todo y hacer lo que Dios le permite solamente. Así que si tú te crees satánico o metal o oscuro, nada eres y nada eres frente a un hijo de Dios. Porque tú le sirves a un sirviente. Bueno, Dios los haga entender. Los amo. Dios los bendiga. Y que esta palabra se haga vida en sus corazones. La tomen como espíritu. Y si hace vida en sus corazones, la hacen espíritu. Y hacerla espíritu es que la sientan y la hagan. Pero el que la escucha y no las toma, ni las hace, y las toma con poca preocupación, y las toma como si no fueran importantes, son palabras que se van y se mueren en ustedes, porque no son tierra fértil, son tierra mala, de muerte, seca. Y no hay espíritu de vida en ustedes, donde la semilla de Dios pueda crecer, porque son tierra muerta, de muerte. En el espíritu son muertos. Pero si aún estas palabras ya las sabían por el espíritu, pero el espíritu se las vuelve a recordar y las toman y las hacen, ahí hay tierra de vida, hay tierra fértil, hay tierra que es de Dios. Las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la voz de Dios, la voz de Jesús es verdad. Si oyes su voz, síguelo y haz sus obras y síguele a Él. Porque el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Se lo dijo a sus discípulos y hoy te lo dice a ti. Porque Él ya lo supo del primer momento que lo dijo, a cada uno que se lo dijo, y a cada uno que se lo dijo, y se lo dijo y se lo diría y se lo dirá, hasta el fin. El que quiera sígame, tome su cruz y sígame, síguelo a su muerte, crucifícate con Él, muere al mundo, vive a Dios, vive al Espíritu, para que seas hijo del Padre de los Espíritus, que es Dios. Los amo y gracias le doy a mi Padre porque me llena de su presencia cuando hablo de su palabra, porque no es fácil hablar la verdad en un mundo de mentira, hablar lo del Espíritu en un mundo de carne, hablar lo verdadero en un mundo falso, hablar lo de Dios en un mundo que es del diablo. Pero Jesús es mi fuerza, Él es mi espíritu y el diablo no es mayor. Los amo, Jesús los ama, Dios los ama, Él los quiere salvar, Él quiere que vuelvan a ser sus hijos, que no sigan muertos. Jesús los guía a toda verdad y Él haga palabra de verdad en ustedes, estas palabras las haga vida en sus corazones. Los amo, Dios los bendiga, Él los ama, amén. Los amo a todos mis hermanos y un saludo y sigan adelante y sigan buscando de Jesús primeramente. Poner tu mirada primeramente en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se vendrá por añadidura. Créelo y será hecho. Búscale y encontrarás. Cree en Él y verás sus milagros y su poder.